¿Qué tal, amigos que nos hacen favor de acompañarnos en las diferentes plataformas en su espacio Urbanópolis? Muchísimas gracias. Déjenme primero que nada comenzar con agradecerles sus comentarios, las sugerencias de temas nuevos que nos han hecho saber y también las solicitudes para volver a invitar a algunos de nuestros invitados, porque como siempre, ya saben, el tiempo es corto y nos quedamos con algunos así como con ganas de un segundo episodio para seguir tratando el tema. El día de hoy, me da mucho gusto que nos haya hecho un espacio en su agenda el doctor Oriel Gómez Mendoza. Él es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia por parte del Colegio de Michoacán, catedrático universitario aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde ya hace más de 20 años, y además pues su trayectoria como administrativo lo ha llevado, entre otros puestos, a ser director de la Facultad de Historia. Así que hoy quisiéramos platicar sobre este tema tan apasionante de la historia y los nuevos retos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerte aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar? Luego de repente hay una idea muy tradicional y quiero yo asumir que equivocada, pues de que el asunto de la historia como que viene a bien es un tanto aburrida, es un asunto así como para la gente que le gusta nada más los archivos, para la gente que le gusta los relatos y saber qué pasó, y como que no hay mucha utilidad en la parte de comprender lo que está pasando en nuestra actualidad. Yo asumo que por experiencia, que es una opinión equivocada, pero muy generalizada sobre estos aspectos. Si quieres, por ahí comenzamos, doctor. Bien, gracias. Es una opinión generalizada, pero no sé si necesariamente equivocada. Uno de los más duros críticos a los historiadores fue Nietzsche. Decía que los historiadores somos como los sordos que nos la pasamos contestando preguntas que nadie hizo, ¿no? Y esa condena ha venido con nosotros con cierta razón. Y tiene que ver con los fundamentos de la historia científica, el nacimiento de la historia científica en el siglo XIX, porque la capacidad de memoria, la capacidad de recordar cosas, han acompañado al ser humano a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Pero no como una disciplina organizada, no como una disciplina que se acerca a los cánones científicos. Entonces hubo historiadores desde siempre, ¿no? Pero era más conocido por ser un saber poético, narrativo, que no tenía ningún compromiso con la verdad, sino probablemente con la belleza, con la memoria, con la política, con otro tipo de cosas. En el siglo XIX, algunos historiadores estaban preocupados por convertirla justamente en una ciencia y desarrollaron una serie de herramientas para que así fuera. Se le ha llamado historicismo, ¿no? Y encuentran que el fundamento epistemológico para que la historia pudiese ser ciencia, o la concreción de ese conocimiento, pues estaba en los documentos de archivo. Los documentos de archivo que produce el Estado después de esa separación entre Iglesia y Estado, justamente. Y a partir de ahí la palabra certificado, porque da certeza de que algo ha sucedido a través de un proceso administrativo. Esa certeza da objetividad y la posibilidad de que la historia sea ciencia. Ese fue un gran avance, pero también un hándicap en tiempos contemporáneos, porque hemos crecido con la idea profesional de que no hay historia posible más que en los documentos de archivo, ¿no? Entonces, parece que los historiadores deben tener una memoria prodigiosa para ver qué hay en sus archivos, fechas. Ha tenido un compromiso importante con el poder, hay que decirlo. Por lo tanto, siempre se habla de los personajes triunfantes, de las identidades generadas a partir de ahí. Y pues con los cambios en el mundo, en los sistemas políticos, pues el historiador ha dejado de ser un vocero de ciertas sociedades y se ha quedado retrasado. Entonces han tomado, digamos, esa función de la memoria, la han tomado otros instrumentos, otros artefactos tecnológicos contemporáneos o inclusive otro tipo de comunicaciones. Y el historiador, con esa idea muy acotada del pasado y de los documentos, pues se ha quedado un poco rezagado. Los grandes retos justamente son, pues, remozar la idea de la historia. ¿Qué se entiende por historia? Para empezar, aclarar que historia proviene
de un vocablo que tiene que ver con búsqueda, con indagación, no con relato. Eso fue muy posterior, muy posterior. Estamos hablando de los orígenes de la disciplina histórica, con Herodoto, el considerado padre de la historia. En sus orígenes sí era un proceso de búsqueda, un proceso de indagación. Y después ya nada más se convirtió en un relato objetivo, en un relato que no podía inmiscuir ninguna opinión humana para no contaminar lo que realmente había sucedido. Y el problema de hoy es que entendemos que pues nadie puede saber lo que realmente sucedió. Todos son perspectivas de una cosa, ¿no? Digamos, la perspectiva de González Iñárritu en Amores Perros, ¿no? Un solo evento se puede ver desde múltiples perspectivas. Ninguna es más valiosa que la otra, todas son perspectivas válidas. Entonces, los grandes retos de la historia hoy probablemente sería romper ese cientificismo y encontrar formas de llegar no solamente a los especialistas en historia, sino en realidad convertirnos en una memoria de la sociedad, en una memoria colectiva. Pero eso es mucho más complicado, ¿no? Digamos como entrada. Sí, y tocas dos temas muy relevantes. Esta idea de la verdad, esta idea de la búsqueda de la verdad, de la certeza en los documentos, pero de alguna manera nos lleva a una situación sobre la cual quisiera que centráramos un poquito, esta idea de la temporalidad. O sea, pareciera que entre más antiguo y más viejo, más interesante para la historia o con mayor validez para ser estudiado. Es decir, como que hay una idea muy arraigada a la temporalidad y lo reciente no es atractivo para los historiadores. Y siempre, los que no somos historiadores, pues encontramos textos y demás, pero pues de la etapa antigua, de la época más remota, y conforme se van acercando, ya si encontramos siglo XIX ya fue mucho, y casi nada del siglo XX, pues en otras escalas, pero como que hay una fijación por lo antiguo, por lo remoto, por esta distancia temporal, cómo juega en el papel del historiador. Bueno, O jugó, porque entiendo que ahorita estamos en una transición. sí, bueno, todavía hay muchas reminiscencias de eso. Yo mencionaba hace un ratito cómo Ranke, Meinke y otros historiadores europeos, sobre todo alemanes, convierten al documento de archivo en el fundamento del conocimiento histórico. De tal manera que esa división de los archivos, que todavía son más o menos divisiones tradicionales, los de trámite, los archivos históricos, etcétera, esa división obliga a que se diga que histórico es aquello que tiene 30 años para atrás, porque es un fundamento de organización archivística. Entonces no se puede construir historia si no han pasado 30 años para poder consultar el documento. De tal forma que esa idea nos lleva a pensar que pues, la historia del tiempo presente no es posible. O sea, sí es posible, pero no necesariamente no con los documentos, ¿no? Entonces, tendríamos que desenfocar epistemológicamente el contenido, el trazo o inclusive la concepción de la historia de los archivos. Y más bien pensar en textos culturales, porque al final de cuentas la historia no se encarga del tiempo, la historia se encarga de los seres humanos a través del tiempo, de sus procesos materiales, espirituales, políticos, etcétera, de tal manera que pues, una fotografía puede ser un texto, si la sabemos leer, una película puede ser un texto, un rumor puede ser un texto, un mito, una leyenda, si sabemos inscribirla en eso que llamamos el propio horizonte cultural de aquel objeto del que estamos hablando. Entonces, el enorme reto generacional que tenemos hoy es abandonar, en el buen sentido de la palabra, el estudio del pasado solo a través de los documentos y de los criterios de archivísticos y enfocarlo estrictamente en la actividad humana. Pero la actividad humana se puede pensar desde hoy, se piensa desde hoy, para no hacer lo que dice Nietzsche, que nos vamos al pasado respondiendo cosas del pasado, vamos al pasado respondiendo cosas del presente. Cuando se pavimentó por primera vez ¿cómo se llama? La Madero, por ejemplo. ¿A quién le interesó que hubiese pavimento? Por consiguiente, ¿desde cuándo empezó a haber baches en Morelia, por ejemplo? ¿Quién introdujo los primeros vehículos? ¿Quiénes decidieron que debía haber vehículos en la ciudad de transporte? O sea, un montón de cosas. No, todo es historiable, todo es historiable. Aquí el asunto es, si bien todo puede ser relatado, todo puede ser analizado y digamos puesto en perspectiva temporal con una fecha, el tema de fondo es ¿y para qué? O sea, ¿para qué? Esta idea de, bueno,
necesitamos conocer dónde estamos, cómo llegamos a donde estamos, pero de repente me atrevería yo a decir que muchos de estos estudios se quedan en la descripción, se quedan en el relato, pero no en el asunto de vincularlo a la incidencia que hayan tenido con la realidad o que nos ayude a comprender las preguntas del presente, ¿no? Es como decías, ir al pasado con preguntas de actuales, o sea, ¿por qué esto y por qué el otro y cómo incidió o por qué? Esta idea de que, bueno, que el que conoce la historia no repite los errores del pasado, pues parece que sí, porque conocemos la historia, pero no la entendemos en el pleno contexto de saber qué papel te jugó y cuáles fueron las circunstancias, más allá del relato de los personajes o esta idea de la biografía, ¿no? de un personaje. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Aquí el asunto es, los historiadores somos muy reacios a pensar la historia desde sus fundamentos filosóficos y desde la participación de otras disciplinas. Me gusta mucho pensar cuando me dicen en esa pregunta de la historia para qué. Y hoy la historia para qué, ¿no? Probablemente la resuelvan o la hayan resuelto mejor García Márquez en Cien años de soledad y José Saramago en Ensayo sobre la ceguera. Y cuando me preguntan, ¿pero por qué? ¿De qué se trata? De dos cosas fundamentales, de recordar y de observar. Entonces, García Márquez en Macondo, cuando la gente de Macondo deja de dormir por muchos días, empiezan a perder la memoria y empiezan a olvidar para qué son las cosas, ponen etiquetas para recordar, pero luego olvidan para qué sirven los signos, las grafías, ¿no? De las cosas y acaban por olvidar todo. Dice que es un huracán de olvido lo que envuelve a Macondo y lo destruye, realmente lo destruye, ¿no? Entonces, el que no recuerda, pues llega justamente a esa destrucción del conocimiento. Y en Saramago, en Ensayo sobre la ceguera, esa ceguera blanca de la que tanto habla, lleva a que efectivamente el mundo como lo conocemos se colapse. O sea, esa incapacidad de observarse, de verse, colapsa el mundo. Entonces siempre les digo que la resolución de para qué sirve la historia la dan combinada tanto García Márquez como Saramago, pues porque el historiador observa las sociedades, lo que ha sido con las sociedades y recuerda, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos está indicando constantemente en qué consiste la identidad, en qué consiste el lenguaje, en qué consisten las costumbres, en qué consiste la forma como actuamos, cómo nos comportamos, porque en una tanda de penales Alemania va a meter 5 goles y México va a fallar 4, porque tiene que ver justamente con las trayectorias históricas, con las experiencias, con toda una serie de cosas que si no observamos, si no recordamos, pues seguramente nos generarían problemas en la convivencia humana, ¿no? No estaríamos ahora en una ceguera, digamos, involuntaria, derivada por la inmediatez de los eventos. Es decir, ahorita la rapidez con la que nos informamos, conocemos del acontecer, de algún modo nos permite, si bien pensar o entender que estamos bien informados, en realidad al final del día no supimos ni qué pasó en la mañana, no recordamos lo que pasó el día de ayer y estamos siempre en una situación de inmediatez que creo que nos aleja de asimilar lo que estamos viviendo, lo que estamos, y mucho menos relacionándolo con lo que ha pasado o como una continuación precisamente de la historia y del acontecer. Bueno, como se dice por ahí, depende de cómo queramos ver el vaso, ¿no? Mucha información y mucho acceso a la información no significa que eso nos lleve a generar un buen juicio de lo que está pasando en el entorno. Así como al revés, poca información tampoco quiere decir que estemos desinformados en general. Es como la música, no todo es sonido, también los silencios definen el ritmo. Depende de la construcción del conocimiento. En el mundo clásico, por ejemplo, era bien visto y era válido que alguien que quería saber alguna cosa, pues pagase un oráculo para que le interpretara los sueños, que hablara con las musas estando dormido, estando ebrio, estando en un estado de excitación, o que los dioses le mandaran a Hermes a decirle algún mensaje, si así lo interpretaban, ¿no? Y se consideraba que esa era la forma de conocimiento.
En otros momentos, digamos, lo que tiene que ver con la formación de ideas, desde el propio idealismo, el materialismo después, que dicen que no, que tiene que haber una referencia empírica con la realidad. Pero el día de hoy podríamos decir que estamos ante el dilema de Neo en Matrix, ¿no? Cuando Morfeo le da las cápsulas, se la toma, la que lo lleva al estado de conocimiento de la guerra o del estado apocalíptico, y le dice esto no puede ser real. Dice, pues define qué es real, ¿no? Y la definición de realidad también define la forma de acercamiento a la misma. Entonces, nuestra realidad está compuesta de información que se genera a una velocidad inimaginable hace 5 años, hace 10, hace 20, ¿no? Se calcula que la memoria gráfica del mundo hoy está constituida por miles de clics de imágenes digitales cada segundo, ¿no? Lo que no pasaba a principios del siglo XX, por ejemplo, tener una cámara Kodak de esas pesadas para el reflejo de la realidad objetiva funcionaba de manera diferente, pero ese era un enorme avance en principios del siglo XX. El problema hoy con eso es, volviendo al tema de la historia, que probablemente los colegas historiadores, o en general los que estamos en el mundo de la academia, no encontramos maneras de relacionar esa enorme producción de información con los procesos formativos, porque nosotros estamos tratando de verlos desde una perspectiva paradigmática que todavía funciona sobre la experiencia sensible. Y los chicos hoy no necesitan experiencia sensible para sentir que conocen Tombuctú, que conocen un montón de cosas. No quieren hacer lecturas largas, como solíamos hacerlas nosotros. No quieren someterse a ese tipo de cosas. Necesitan información rápida, digerida prácticamente. Pero también es cierto que ellos son capaces de devorar gigas de información que probablemente nosotros no podríamos hacer, ¿no? Hoy alguien no entiende qué es posmoderno. Yo tuve el primer acceso con eso casi a los 27 años. Y hoy cualquier muchacho de 17 años dice que es posmoderno. Y lo busca y en Wikipedia le explica, le acerca una ventana. Que sea correcto, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Pero eso resignifica justamente el conocimiento del tiempo presente y del tiempo pasado, ¿no? Oye, a ver, en este contexto y siendo egresado del Colegio de Michoacán, creo que la pregunta inevitable es esta escuela de la microhistoria, esta herencia de Luis González y González. O sea, tú te formaste ahí, tú regresas a la universidad con esta perspectiva de, si me lo permites, de revalorar estas historias locales, estos personajes, para tratar de entender ya no la historia del discurso, la historia del discurso nacional o nacionalista. ¿Sigue siendo válida ahorita con estas nuevas generaciones? Esa es una buena pregunta. Probablemente en términos del conocimiento pocas cosas no sean válidas, porque al final de cuentas todo suma, absolutamente todo. El asunto es dar respuestas. O sea, la historia nacional del siglo XX en una estructura de una posrevolución triunfante que se institucionaliza y que genera todo un conglomerado del siglo político, económico del siglo XX, sí, era totalmente válida. Hoy, después del triunfo del PAN con Fox, de Calderón, la vuelta al PRI, luego el advenimiento de Morena, yo creo que las condiciones son otras. Entonces, los paradigmas de explicación también deberían de ser otras. O sea, Giovanni Sartori, el gran clásico de la política, su alcance analítico nunca le dio para pensar en un gobierno de izquierda, y entre comillas, ¿cómo se llama? Con toda la buena intención. Porque él sí pensaba en un partido hegemónico, pensaba en un partido dominante, pero nunca pensó en un partido desplazado en términos del PRI. Entonces las explicaciones tienen que ver con lo que se ve en ese momento. Al final de cuentas la historia no sirve para prever el futuro, es más, nada sirve para prever el futuro. Sirve para generarnos explicaciones de qué estamos haciendo en el mundo presente. Pero como la pregunta es, ¿las nuevas generaciones ven eso? No lo ven, no lo entienden. Y estamos en una crisis
en el sentido de que no sabemos enseñarles historia tradicional con las herramientas tradicionales, o no podemos porque no les interesa, pero no hemos desarrollado nuevas herramientas para generar entonces otros cánones. A lo mejor tendríamos que entender que deberíamos de buscar, así como Ranke en el 19, con el historicismo, convertir el relato poético en científico. Hoy tendríamos que buscar cómo convertir los relatos de TikTok, de Instagram, etcétera, en relatos científicos también, bajo ese otro canon. ¿Cómo? No lo sé. Si supiera, estaría en la Sorbona impartiendo cátedra en Frankfurt, pero creo que la búsqueda iría por allá. Ahorita que escuchándote, claro, son más dudas que respuestas, pero yo estoy convencido, digo, los que estamos en el ámbito de la docencia, estoy convencido de que nuestros alumnos, más que un cambio generacional, o sea, esto que llamamos cambio generacional, va más allá, porque ellos están enfrentando un mundo en el que no hay una certeza, no hay una respuesta a las preguntas, sino que son muchas las explicaciones sobre un mismo fenómeno. Y de algún modo esto que llamas posmodernidad es que rompimos esa linealidad del asunto, de las explicaciones, de la razón de causa-consecuencia. Y entonces, ante esa incertidumbre que ahorita están viviendo estas generaciones, ligada con la inmediatez, y me atrevo a poner otro elemento en la mesa, estamos desde cualquier disciplina buscando ser interdisciplinario, ser multidisciplinario. Ya nos dimos cuenta que nadie puede resolver desde una perspectiva única, y de una u otra manera como que los historiadores se han mantenido en su nicho, y pues nos pueden contar la historia económica, o nos pueden contar la historia ambiental o la historia política, pero siempre desde la perspectiva de la historia, sin establecer estos vínculos, al menos de manera tan evidente o tan drástica como se está viendo en otras situaciones de la ciencia. A ver, sí hay corrientes, sí hubo corrientes que trataron de incorporar la multidisciplina, o que la incorporaron de hecho. La denominada corriente de los anales en Francia, después del año 29. El problema es que en México, en el periodo postrevolucionario y con el florecimiento del nacionalismo mexicano, cualquier cosa que viniese de fuera, que oliese a francés y a porfiriato, era rechazada. Era emisario del pasado, afrancesado, etcétera. Entonces, por eso no tuvo mayor repercusión. Fue casi hasta los años 80 que los historiadores en México volvieron, porque yo todavía no era historiador profesional, repensaron el asunto de la disciplina histórica en eso denominado mentalidades, y la historia de las mentalidades francesas, pero hasta los años 80. Entonces, los anales lo que buscaban justamente era la multidisciplinariedad, es decir, el reconocimiento geográfico, cultural, lingüístico, económico, diverso de un espacio, ¿no? En este caso, el gran ejemplo de Fernand Braudel, el Mediterráneo, el mundo del Mediterráneo durante el reinado de Felipe II, ¿no? Que es como reducción de escalas de tiempo y de analíticas, muy complejas, imposibles el día de hoy, porque Braudel tardó 40 años en escribir su texto, y ningún posgrado de CONACYT aguantaría a que alguien escribiese su obra capital más que en 40 años. O sea, sería una baja ahí en la eficiencia terminal. Entonces, los tiempos cambiaron. Pero digamos que no pasó, digamos, no fue triunfante ese movimiento en México. Pero sí habemos quienes nos estamos preocupando por encontrar formas alternativas de construir historia. Quienes, por ejemplo, a través de los cómics buscan explicar el entorno que lo produce, explicar el entorno, o sea, no el cómic en sí mismo, sino qué sociedad produce un cómic y se compra, se vende, etcétera. El cine, de tal manera que yo hace un par de años animé un proyecto con unos colegas chilenos de la Universidad Católica de Valparaíso, y yo les decía que así como podemos diferenciar cultura y gran cultura en algún momento de arte, esta idea dominante del arte, y pensar, por ejemplo, en Andy Warhol, que hizo arte pop, ¿no? Y todo lo que pop significa, los Beatles, la ruptura con la música tradicional, en el sentido de popular, y algunos historiadores también, como Eric Hobsbawm, etcétera, que hablan de lo popular desde abajo. ¿Por qué no hacer una historia pop también? O sea, no una historia del pop, que siempre es como
una discusión. Una historia pop es una historia más directa, menos academicista, menos basada en las citas al pie de página, menos basada en los preceptos rankeanos del documento y de la objetividad, y más cercana a una narrativa como esta que estamos teniendo. Por ejemplo, esta podría ser una buena idea de historia pop, porque a final de cuentas, pues va a subir al ciberespacio y la van a poder bajar probablemente, espero, miles de personas y escucharla, mientras que una ponencia en un congreso será para los que van al congreso. Eso ya constriñe la posibilidad comunicativa del conocimiento histórico. Entonces, si de por sí las herramientas con las que trabajamos ya son consideradas obsoletas, el mensaje obsoleto y la recepción y todo eso, entonces estamos condenados a que nos vean como una carrera en ¿cómo se llama? Con baja matrícula, con poco impacto en el ámbito productivo, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente sí. Yo, por ejemplo, podría decir, haciendo comercial acerca de mi facultad, este año tuvimos alrededor de 65 alumnos en nuevo ingreso, pero llegamos a tener 200. O sea, la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana fue una de las más grandes de América Latina, la más grande en su momento. Y cuando consultamos datos, la media nacional está en 52 alumnos. O sea, de todos modos estamos más altos de la media. Entonces, la sociedad tiene los historiadores que necesita para el término de la memoria, pero no para la docencia a nivel medio superior. O sea, hay muchas otras cosas que un historiador puede explotar en términos de proyectos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, respuestas pocas, pero necesidades tenemos muchas, todavía. Claro, yo lo veo en el campo que me concierne y creo que es un reclamo siempre esta idea de la historia de la ciudad o la historia urbana, porque uno inevitablemente recurre a fuentes de historiadores y a veces, la mayoría de las veces, no encuentra lo que uno anda buscando. ¿Por qué? Pues porque lo están analizando con esta perspectiva del tiempo, de los acontecimientos, pero no con el conocimiento, por ejemplo, urbano, con el conocimiento de qué estaba pasando en ese momento y qué representó tal o cual modificación en la ciudad. Y entonces es muy distinto hablar de la historia de la ciudad o la historia en la ciudad como un fenómeno que está cambiando y que ha ido evolucionando. Y sobre todo a mí, de alguna manera, me inquieta y me preocupa el comprender la actualidad. O sea, yo creo que todos los que estamos en relaciones vemos a los jóvenes preocupados por entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Esto que mencionabas históricamente tenemos el interés de saber qué va a pasar, desde cualquier perspectiva de esotérica y demás, pero siempre hay una inquietud más por saber qué va a pasar que por preguntarnos qué pasó. Es decir, lo que ahorita las nuevas generaciones se enfrentan en esta incertidumbre es qué va a ocurrir, qué va a pasar, hacia dónde vamos, más que de dónde venimos. Y esa interpretación de la situación actual, pues invariablemente creo que la entendemos solamente con este recorrido histórico. A ver, yo siempre les pongo un ejemplo a quienes me preguntan justo sobre esa parte, ¿no? Sobre qué ha pasado. Y ni siquiera entendemos bien qué ha pasado tampoco. O sea, es un problema. Cuando pensamos, yo les digo, ¿cuál es la vestimenta por excelencia digamos, del mexicano, ¿no? Pues la vestimenta de charro. Muy bien. ¿Cuál es la música? No, pues la música de mariachi. ¿Cuál es la bebida? El tequila. Muy bien. ¿Dónde se generó eso? No, pues que ha sido siempre. No es así. No es así. Ok, ¿qué pasó? Durante el Porfiriato, aquel que bebía tequila era considerado, o era una bebida de lumpen. O sea, no era una bebida de las élites. Las élites bebían coñac francés, hablaban en francés, vestían a la usanza francesa. ¿Quiénes se vestían así? Pues los rurales, el cuerpo de seguridad del Porfiriato. Los mariachis no se vestían así. Los mariachis se vestían de calzón de manta y no tiene nada que ver. Y el tequila, por supuesto que no era bebible así. Si después de un movimiento social, hoy, en México, encontramos nuevas identidades, el ejemplo sería que tendríamos que estar viendo al traje nacional vestidos de guardia nacional, con sus botas, porque así se vestían, tomando tonallita ¿cómo se llama? Cristalino, ¿no? Y cantando canciones de Natael Cano y de Peso Pluma. Porque es la emergencia de lo nuevo.
no nos preguntamos cómo se generó la identidad nacional. O sea, nada más vemos que la asumimos de manera mecánica, pero no nos preguntamos cómo se formó. Y entonces, cuando dicen, bueno, ¿qué podría? Bueno, pues yo estoy aventurando que eso podría pasar, que eso es lo que suele pasar en las sociedades cuando hay procesos disruptivos. Y es una exageración, lo sé, pero justamente es retórico porque es para llamar la atención. Quiere decir que no nos hemos asomado bien al pasado tampoco. O sea, creemos que asomarse al pasado da respuestas, pues ya vimos que no necesariamente. Es qué le vamos a preguntar al pasado de lo que nos sucede en el tiempo presente, ¿no? En la ciudad, como una idea, en el orden, en el desorden, en las comunicaciones, en los teleféricos, si es que se llegan a instalar, en nuestro sistema de transporte público, en la ciudad llena de baches, en una ciudad sin baches, etcétera. O sea, ¿cómo se genera todo eso? Y ese es donde el historiador sí tiene un entrenamiento específico para buscar en las huellas que ha dejado el ser humano los orígenes de las sociabilidades contemporáneas. Eso sí lo podemos hacer. Y esta es la parte, creo que la mayoría de las otras disciplinas estamos esperando. O sea, una ayuda de un historiador que nos permita vincular sus saberes con la necesidad del actuar para hoy y no el relato de la historia como algo romántico que pasó, que fue así como muy horizontal, como que no hubo rupturas, y si las hubo son así como esplendorosas y victoriosas, y llegamos a donde estamos, ¿no? Al final de cuentas. Y entonces hay una ruptura conceptual entre la realidad y el pasado, ¿no? Y esta idea de que pues entonces sí se sustenta la idea de que siempre el pasado fue mejor, o que el pasado siempre ha estado, en lugar de ir mejor, vamos retrocediendo porque los relatos del pasado nos hablan de un esplendor que vivimos y que parece que vamos perdiendo con el pasar del tiempo, ¿no? Así es. Pues la idea occidental de la progresión del tiempo dice que siempre vamos hacia mejor. No estoy tan seguro tampoco, ¿no? Estaba viendo unas fotos de Morelia hace 110 años y realmente las necesidades de esa ciudad, de ese conglomerado humano, estaban perfectamente organizadas y satisfechas, ¿no? Para las carretas, para lo que había, para lo que esa sociedad necesitaba. A veces se dice que faltan vialidades, que cosas así en la ciudad. Bueno, pues aquí la ciudad fue construida con otra estructura, ¿no? Todavía podemos ver por ahí los letreros. Uno que me llamó mucho la atención, la calle fulana de tal, y abajo con un letrerito, mira al llano, ¿no? Sí, bueno, pues esa era la realidad de las personas, o sea, las que se paraba ahí, miraba hacia el llano, ¿no? Y así le pusieron. Entonces, esa necesidad de explicar las cosas en el pasado tiene que ver con algo nuevo. Y sí, asumo y entiendo que es un reto pendiente que tenemos los historiadores porque nos dirigimos mucho al propio gremio. Y eso nos está pasando factura. O sea, escribir para otros 5 colegas bajo una estructura específica nos está causando problemas. El historiador debe abrirse a la narrativa, a las herramientas, a los puntos de vista de otras disciplinas históricas, de otras disciplinas, perdón, de conocimiento, sean históricas o no sean históricas. Y en los últimos tiempos como que ha habido un renacimiento justamente, bueno, pues contigo hemos tenido la oportunidad de platicar de otras cuestiones hace poquito en lo que tiene que ver al espacio, cómo se ve, cómo se entiende y se ve el espacio. Y vemos que es la perspectiva de lo que decíamos de González Iñárritu, ¿no? Es el mismo asunto, pero visto desde distintos ritmos, colores, énfasis, etcétera. Y a final de cuentas todos salimos con una idea mucho más rica, viva y probablemente completa de qué es el espacio, ¿no? Y no tan fragmentaria, no tan canónica desde nuestro punto de vista. Y creo que eso sería un buen ejemplo de cómo la historia debería migrar hacia nuevos cánones explicativos. Y estas explicaciones que bien ilustra el cine mexicano, el nuevo cine mexicano, pues nos ejemplifica esta idea de que siempre hay varias historias y no es una verdadera, sino que son perspectivas de un mismo acontecimiento que al final de cuentas, solamente observando todos, se enriquece la comprensión, digamos, más completa del fenómeno. Yo me atrevería a hacer un llamado a los alumnos de las facultades de historia que nos están escuchando,
a que reflexionen sobre esto que estamos opinando desde estas dos perspectivas, porque pues sin lugar a dudas los que no somos historiadores estamos esperando y nos sería de mucha utilidad pues un profesional que nos ayude a comprender, pero que nos hable desde la perspectiva actual, ¿no? Ya no del relato, ya no de la historia romántica, sino de la comprensión de los fenómenos que nos están urgiendo ahora respuestas. Yo me atrevería pues a hacer este llamado y el tiempo como siempre nos apremia, pero yo te pediría una idea enfocada a estas nuevas generaciones de historiadores. Me gustaría empezar a reflexionar sobre el abandono de lo verdadero para enriquecer lo verosímil. Y creo que son caminos diferentes. Lo verosímil como posible, como algo explicable, construible, y separarnos un poquito de esa idea de lo verdadero, porque eso es prácticamente inalcanzable y ha sido un hándicap para el trabajo del historiador, creo yo. Y yo agregaría redimensionar el aspecto temporal, ¿no? Porque de repente parece que como cuando censuran los archivos, hay que esperarse 50 años para empezar a leerlos y ya a nadie le va a interesar saber qué pasó, o a muy pocos pues, porque ya... De hecho la idea de lo posible, de lo probable, tiene que ver con lo que miramos en el entorno. O sea, abandonar esa historia también canónica que tiene que esperar 30 años para poder ser revisada en el archivo. Un TikTok, un Instagram, un Metroflog que ya no existe, por ejemplo, es historiable. ¿Por qué fue tan exitoso y dejó de serlo? En ese momento ya estamos estamos rompiendo ese canon, ¿no? Estamos pensando en el tiempo presente, estamos viendo por qué Twitter se cambió a X, no sé, ese tipo de cosas, por supuesto, que ya generan comunicación sobre la sociedad, sobre los seres humanos y sobre el tiempo, nada más que desde otros puntos de vista. Pues doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos. Les reiteramos, estamos a sus órdenes. Háganos saber sus comentarios. Nos gusta mucho leer sus preguntas, sus comentarios sobre los temas y sus sugerencias para tratar nuevos temas o invitar a algunas de las personalidades que nos han hecho favor de acompañarnos. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, Urbanópolis, y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un gusto.